Muy buenas tardes. No. ¿Alguien le escucha? Perdón, de repente solo soy yo el que no lo está escuchando. No, no, parece que hay un temita con el audio por ahí. Gracias, Piero, gracias. Está con el Ahora, silencio ahora desactivado. sí, Sí, ahora sí, ¿qué tal? Perdón, la demora muy, tuvo unos no, no, problemas tranquilo. con las conexiones y descargar las aplicaciones, pero ya estamos. Sí, no, claro que sí. Más bien, muchísimas gracias por este espacio, por esta pequeña entrevista. Gracias por darnos este momento. Es muy especial porque en especial en la sede de Arequipa estamos trabajando fuertemente por entrar a herramientas que estén ahorita en vanguardia. Entonces, su opinión, su punto de vista, su experiencia y lo que pueda motivar acá a los estudiantes es sumamente valioso. Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias. No, Eh, sin problema, César. Lo que pueda ayudarles, encantada. Genial, muchísimas gracias. Para todos los que se están conectando, si bien como les puse en la invitación, es la ingeniera Leslie Lugo Mena, Analytical Lead de Google. Desde ya, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros, brindarnos este espacio. Quisiéramos saber de repente un poquito sobre usted, el tema de la ingeniería en la uni y cómo así de repente trabajando en Google. Lo tenía en sus planes, pasó de repente. Sí, sí, claro. Bueno, buenas tardes, chicos. Sé que son alumnos del profesor, que me contactó por LinkedIn. LinkedIn abre muchas puertas y de hecho, bueno, un poco de mí. Yo estudié ingeniería estadística en la uni. Desde temprana edad era muy buena en las matemáticas, en el colegio y en general era muy buena, entonces siempre supe que quería ser ingeniera. Y por obvias razones, en ese momento el estado de mi familia y demás, pues las únicas opciones que yo tenía era la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, pues yo decidí a esos 17 años, 18 años, que por ahí algunos todavía como que empieza a tener un poco más de libertad y a decidir qué hacer con su tiempo, en ese momento yo decidí que si es que iba a estudiar en una universidad nacional, yo quería que sea pues la que era referente en ingeniería. Entonces estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería, básicamente porque no tenía más opciones. Probablemente si es que me hubieran dado a escoger alguna otra particular que yo creería que podía cubrir mis expectativas, lo hubiera escogido, pero en ese momento pues era la única opción que tenía. Me costó bastante el primer choque con la realidad, porque yo estudiaba en un colegio nacional, yo soy del Callao, y pues ahí yo era muy buena en matemáticas, pero también mi colegio era muy malo. Entonces es fácil ser muy buena en un lugar en el que el resto de gente como que no necesariamente le va bien. Entonces yo creía que era muy buena en matemáticas y era primeros puestos en el colegio, y cuando me fui a mi primera academia no entendía nada, no entendía nada, y fue un choque para mí ver que además habían personas y chicos muy jóvenes, gente de 12, 13 años que ya estaba estudiando un preuniversitario conmigo. Yo tenía 17 años, 18, y sabían muchos más temas que yo, ¿no? Entonces eso fue difícil de aceptar en su momento, pero como todas las personas tenemos distintas formas de reaccionar. A mí eso me motivó, ¿no? Y yo me puse a estudiar o sea, yo poco más y me leo el prólogo ¿no? De los libros que tenía, o sea, me leí desde la página uno, porque los temas como que se van arrastrando, ¿no? Entonces, para entender el tema 5 en el que ya estaba mi academia en ese momento, pues no tenía que leerme solamente el 4 ni el 3, tenía que leerme el 0, ¿no? Entonces, como que estudié bastante. Literal, era ni que hablar de los amigos, porque no, para mí en ese momento no existían, pero era la pesada de la familia, ¿no? Yo soy la última de 4 hijos, y mi familia, incluso cuando miraban televisión, yo les gritaba desde el cuarto y les decía, bajen el volumen,
¿no? Que estoy estudiando. Entonces, sí era súper estricta en mis horarios. Yo salía en la mañana, llegaba a la academia, almorzaba. Si es que tenía un tema en la tarde, me quedaba. Y si no regresaba a mi casa, almorzaba, no descansaba, no miraba televisión. Me encerraba otra vez a estudiar como hasta las 7, 8 de la noche que venía la cena. Entonces, me costó 1 año y medio ingresar a la uni por esas diferencias, esos gaps que aún existen entre un colegio nacional y un colegio y una universidad nacional que es exigente, pero que además tiene muchos postulantes y por lo tanto es difícil ingresar, ¿no? Porque es por orden de mérito. Eh, Se logró ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería, ingresé en Ingeniería Estadística. Ingeniería Estadística no era mi primera opción, en la uni tú puedes postular a varias opciones, pero incluso en ese momento yo ingresé y estaba feliz porque dije, bueno, luego me cambio, ¿no? Ese era mi primer pensamiento. Luego no sucedió, no me cambié. Ingeniería Estadística, todo lo que tiene que ver con datos, en ese momento se estaba poniendo de moda. Yo no lo sabía, recién estaba en los primeros ciclos, pero muchos egresados y recibimos nosotros muchas charlas de los egresados que nos decían que había una enorme oportunidad en toda la parte de los datos, y estoy hablando 2005, ¿sí? Que había mucha oportunidad en el tema de datos, que no nos cambiásemos de carrera. O sea, en ese momento en la universidad habíamos ingresado 25 alumnos más o menos, no, 30 alumnos habíamos ingresado a estadística, como que 5 se fueron, 6 se fueron, abandonaron la universidad o se cambiaron y demás. Es más, habían códigos, ponte de 2004, porque yo soy ingresé en el 2005, 2004, 2003, que no existían, que simplemente se habían ido, se habían cambiado, y los egresados nos decían que cada vez estaban buscando más ingenieros estadísticos o gente que sepa de datos. Estaban hablando ya de minería de datos, pero como un término súper nuevo e innovador. Nada que ver con inteligencia artificial ni nada de lo que se habla ahora en ese tiempo. Y bueno, pues yo decidí quedarme en la carrera y efectivamente a los 5 años, cuando terminé la universidad, yo no fue nada difícil para mí ni para muchos compañeros míos encontrar puestos de trabajo. No necesariamente pues teníamos los mejores trabajos en los mejores lugares, pero teníamos trabajo, que a diferencia de lo que vivieron en ese momento los egresados hace algunos años atrás, ¿no? Eso un poquito de contexto. ¿Cómo ingresé a LinkedIn? ¿Cómo ingresé a Google? No estaba en mis planes, proviniendo de un colegio nacional, de una universidad nacional. La verdad que mis ambiciones no eran tan altas. No tenía referentes por ahí, no sabía que Google estaba en Perú siquiera. Pero sí tenía un buen recorrido profesional. Yo desde practicantes empecé en el BCP, con lo cual me abrió a tener un panorama distinto de las posibilidades que tenía laborales, pero seguían siendo empresas por ahí un poco más reconocidas o cercanas para nosotros los peruanos. Pero lo que me dio la oportunidad, eso sí, es de conocer mucha más gente con la que yo podía hablar y preguntar y ampliar mis ambiciones, ¿no? Porque yo ya veía gente que se iba a trabajar al extranjero, ya veía gente que iba a estudiar una maestría afuera, ¿no? Cosas que de repente en mi círculo más pequeño anteriormente en universidad o colegio no eran temas de conversación. Entonces aquí un punto importante es que a veces por donde hemos crecido, por nuestras circunstancias, no tenemos referentes, pero aprovechar todas esas instancias en donde podemos conocer gente para hablar y ver qué posibilidades hay más allá de lo que yo conozco, ¿no? Entonces yo empecé en el BCP, para que se den una idea desde practicante, o sea, yo vivía en el Callao, tenía que ir hasta el BCP de La Molina. No sé si es que conocen, para los que conozcan Lima, pero es súper lejos. Eran como 3 horas en un solo carro. Y si tomaba tres, o tomaba dos combis y un colectivo, o a veces una combi y dos colectivos, llegaba en casi 2 horas. ¿No? Hora 40, hora 50, pero poniendo mi vida en peligro, porque me subía muchas combis y colectivos y demás, ¿no? Era súper lejos y yo estudiaba en la uni, que es en el RIMA, que es en la mitad. Entonces me iba Callao, La Molina, RIMAC, todos los días. Era duro. O sea, yo de hecho, mi tiempo de almuerzo
había un día a la semana cuando me estaba practicante que solamente podía almorzar en la combi, que si no almorzaba en la combi, no tenía tiempo para almorzar ni en el trabajo ni en la universidad, ¿no? Entonces, me acuerdo que me iba al fondo de la combi y le decía, señor, perdóname, pero tengo que almorzar. Y bueno, y almorzaba con mi tupper ahí, ¿no? Eran mis únicos espacios disponibles para poder almorzar. Entonces, sí fue un momento también difícil de practicar, ¿no? Estudiar, trabajar, sobre todo por las distancias. Pero nada, me lograron contratar del BCP, estuve ahí algunos años, después pasé a Interbank, ya era un poco más cerca, era en San Isidro, un poco más cerca al Callao, seguía viviendo en el Callao. Y ahí un punto importante que fue uno de los hitos más importantes profesionales para mí es que empiezo a darme cuenta, y eso está bueno, por eso es que hablar con gente también es importante, de que yo hacía muchos análisis, porque mi rol siempre estuvo ligado a esto, a temas de analítica, análisis, ni siquiera estamos hablando de machine learning ni nada, o sea, pueden ser cuadros descriptivos, ¿no? De cosas que a veces a la gente se le pasa, ¿no? O alguien que no está acostumbrado a hacerlo, pues se le pasa, ¿no? Entonces, a mí, por mi formación, pues no se me pasaba y iba con algunos análisis, unos cuadros que no tienen que ser muy elaborados. Había elaborados y habían no elaborados. Y lo que me terminaba pasando, porque yo estaba en el equipo de analítica que finalmente trabajaba con los distintos equipos de productos, lo que terminaba pasando es que mis análisis no los usaban. Y eso me frustraba mucho, porque decía, pero si es que yo he hecho este análisis para conseguir la data, me he demorado, está perfectamente estadístico, ¿me entiendes? Validado, con el nivel de confianza, con los valores, con todo, y no lo usaba. Entonces yo en un momento, o sea, entré como que no en pánico, pero sí no entendía qué estaba pasando, por qué, si no estoy haciendo mi trabajo, estoy haciendo mal mi trabajo, por qué no lo usan y demás. Así que fui y le pregunté a alguien y le dije, ¿por qué no estás usando esto si yo te estoy diciendo y te lo he demostrado con data, que si tú lo aplicas vas a vender 20% más? ¿No? ¿Por qué no lo usas? ¿No? Estaba muy frustrada y recuerdo que me dijo, Leslie, es que yo no te entiendo. O sea, tú me hablas de estadística, tus P-valores y demás y no te entiendo. Y claro, la gente de productos tiene una meta, ¿no? Una meta que cumplir. Y me dice, y yo no voy a poner en riesgo el llegar o no a mi meta de quarter, ¿no? De trimestre, por algo que no entiendo. Entonces, eso para mí fue un punto de quiebre porque dije, ok, tengo que empezar a hablar y entenderlos y hablar como ellos, ¿no? Y repasando un poco, y esto es alguna vez le he dado esta charla, de que cuando estamos en primaria, desde primaria nos explican cómo es el sistema de la comunicación, ¿no? Y te dicen emisor, receptor. Y te dicen, el lenguaje es en el idioma del receptor. ¿No? No es en el idioma del emisor, porque si yo te hablo en estadística y en números, y tú no me vas a entender necesariamente si no vienes con una misma experiencia que yo. Entonces yo me estaba dando cuenta que yo me estaba comunicando muy mal, que mientras que yo no estaba hablando de estadísticas, p-valores y betas y alfas y demás, no me estaban entendiendo y me di cuenta que el lenguaje que yo estaba usando era inapropiado y que de hecho no tenía las herramientas para hablar en ese mismo lenguaje porque yo había estudiado en una universidad bastante técnica y mi formación, mi carrera técnica y con la gente que yo estaba hablando era marketing, comunicación, publicidad. Y esto fue un descubrimiento grande para mí y yo tenía menos de 2 años de egresada y decidí estudiar una maestría en marketing. Y para esto no me aceptaron. Sí, y el punto, de hecho, en principio no me aceptaron y el punto fue que necesitaba tener 2 años de egresada para poder estudiar. Pero como siempre, siempre ahí insistiendo, miré los números y miré bien las fechas y les decía, ya, pero ahora tengo 1 año, 8 meses, es cierto, no tengo los 2 años, pero cuando empiece tu maestría, voy a tener los 2 años que tú me estás pidiendo. ¿Me entiendes? O sea, porque la postulación se hacía antes. Entonces, lo que le decía a la chica, a la que estaba, ¿no?, contactando a la gente, le decía, déjame dar la entrevista, o sea, déjame dar la entrevista, déjame dar los exámenes, que era razonamiento matemático, razonamiento verbal y una entrevista. Le dije, déjame dar la entrevista y los exámenes. Y si no apruebo, o sea, ya está,
o sea, lo intenté, me hubiera a otra universidad, esperaría un año, lo que sea, pero déjame, darla, ¿no? O sea, déjame postular. Me dejó postular, obviamente razonamiento matemático, pues lo pasé bastante bien, y en la entrevista que tuve, el profesor que me entrevistó, esto lo hice en ESAN, que es una universidad particular, que era, pues, yo revisé currículas y revisé con estos referentes que les digo, me junté con varios amigos referentes que eran más grandes que yo, y les dije, ¿qué te parece? Yo quiero esto, ¿y qué te parece esta currícula de maestría para esto que te estoy diciendo? Y le presenté de 3 universidades, que era Centrum, Pacífico y ESAM. Y en ese momento la que más se ajustaba a lo que yo quería era ESAM. Entonces, por eso es que estudié ahí, insistí tanto en estudiar ahí. Y bueno, el profesor en la entrevista me dijo, Leslie, me encanta, no tenemos gente de tu perfil que esté interesada en estudiar marketing, y de hecho ellos también estaban dando un giro a marketing o a su maestría en marketing con un punto de vista de data. De hecho, fueron los últimos cursos que llevamos en España como parte del programa de la maestría, era un viaje a España donde llevamos puros cursos de analítica. Entonces me dijo, me encanta, perfecto, no hay gente, creo que puedes aportar bastante al grupo, ¿no? Entonces, nada, lo digo porque a veces de estas oportunidades o cosas que vemos que nos faltan, pues podemos ver una oportunidad. Para mí la maestría de marketing me cambió. Empecé obviamente a hablar en otro lenguaje, en el lenguaje del emisor, del receptor, que eran personas que tenían otra formación. De hecho, yo estudié la maestría con publicistas, comunicadores, marqueteros, con lo cual empecé a entender un poco más sus dolencias y empecé a entender un poco más de por qué no estaban usando mis análisis. Y finalmente, pues, en el trabajo también me empezó a ir mejor, porque claro, cuando alguien, o sea, yo trabajaba con un conjunto de chicos que eran de analítica, entonces el jefe nos pedía una opinión y más o menos todos respondíamos lo mismo, ¿no? ¿Ustedes de qué carrera son? Perdón que no pregunté. Ahorita hay de diferentes carreras, hay de nosotros, los que estamos más metidos en software, la carrera se llama Diseño y Desarrollo de Software. Ok, La carrera técnica también hay redes y comunicaciones, pero también hay gente ahorita de minería, también hay gente de buenísimo. electrotecnia, sí. Buenísimo. El punto es, sin desmerecer a la gente de analítico o marketing en general, sino el punto es que a veces en un puesto de trabajo nosotros estamos trabajando con gente con similares capacidades. A veces hasta con gente que estudia en la misma universidad, con gente que tiene un background similar, hemos trabajado casi en las mismas empresas. Entonces, el punto es que yo tenía algo con qué diferenciarme del resto de mi equipo que hablábamos casi lo mismo. ¿No? Porque mientras todos estábamos hablando de p-values, indicadores estadísticos y métricas y demás, Leslie podía hablar de marketing. Leslie podía hablar, oye, ¿y esto cómo se va a implementar en el punto de venta? ¿Qué vamos a hacer cuando el cliente se acerque y cuando lo vamos a llamar? ¿Me entiendes? Como que yo tenía otro punto de vista adicional al que tenía por formación en la universitaria al resto. Y eso, o sea, no la maestría en sí, o sea, no porque tengas una maestría vas a ascender, sino porque tienes otros puntos de vista adicional que te diferencia del resto, y eso sí hace que uno resalte. Entonces, para esto yo me había cambiado de trabajo, estaba en Telefónica, y sí recuerdo que yo me resultaba un poco más fácil tener las conversaciones de cómo, primero, desde el pedido de cuál era el problema y cómo lo íbamos a solucionar, y también de cómo esto que hice o esto que hizo el equipo, cómo es que se va a implementar y medir. No, eso era para mí más fácil, y ya no solo me centraba en la parte más técnica y dura, que era la analítica per se, sino en que efectivamente este análisis que estamos haciendo solucione tu problema de negocio, y luego es que se implemente correctamente para que solucione el problema de negocio, ¿no? Porque si hacemos un análisis súper lindo
y perfecto, académicamente perfecto, pero si no se implementa, el impacto es cero, ¿no? El impacto sigue siendo cero. Entonces, es muchas veces mejor implementar algo que sea simple, pero que se implementa a algo que sea súper avanzado y analítico y demás, que me demoró un año en hacer, y en ese año pues mi empresa sufrió pérdidas de clientes por yo querer hacer un modelo perfecto y además que no se implementó, ¿no? Entonces, eso es algo que yo aprendí también bastante, muchas veces, como decía uno de mis ex jefes, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? A veces queremos hacer algo súper perfecto, nos toma un año, cuando de repente no podemos hacer algo que no sea tan bueno en 2 semanas y ya con eso estamos haciendo un cambio en la empresa. Eso no quita que tengamos la visión a largo plazo de eso, a donde quiero llegar, pero sí a tener fases y entregables, partidos para ser un poco más empáticos con en mi caso, con el equipo de producto que necesitaba vender y no me podía esperar un año, ¿no? O lo que pasaba en Telefónica, que los clientes estaban yendo y no podían esperar un año a que mi equipo le dé una solución, ¿no? En un año perdí muchísimos clientes, teníamos que dar soluciones un poco más rápidas mientras íbamos trabajando en lo otro. Entonces, bueno, ¿y cómo llegué a Google? Perdón que me desvié un montón. Estaba en Telefónica, me escribieron por LinkedIn, básicamente. Para esto yo detecté una oportunidad también ahí con mi inglés, me ahorré, tuve 2 trabajos en algún momento de mi vida, estuve siendo profesora y estuve trabajando en Telefónica al mismo tiempo, ahorré ese dinero y me lo gasté en un curso de 5 semanas en Londres de inglés. ¿Y por qué en Londres? Porque no me quería topar con ningún latino, básicamente por eso, no es porque no quiera Estados Unidos, no, yo hubiera ido, pero el tema es que en Estados Unidos me iba a encontrar con mucha gente que habla español, o mucha gente me iba a hablar en español a mí, y yo quería irme a un lugar en el que yo me obligue a mí misma a hablar inglés, ¿no? Entonces, y yo les recomiendo, si es que en un momento de sus vidas pueden hacerlo, sea el work and travel, por ejemplo, yo también hice un work and travel, sea un work and travel o pagarse un curso fuera, es súper recomendado porque no hay nada como la inmersión. Si yo puedo acá, voy al Británico, al IBNA, que yo también he estudiado en centros como estos, voy, hablo 1 hora y media inglés y luego salgo y hablo con mis amigos en español y luego hablo con mi familia en español. Cuando uno se va afuera y está llevando un curso en un lugar en el que habla otra lengua, uno cuando va a tomar el metro tiene que hablar inglés. Para ir a comprarse el pan y la fruta y el desayuno tiene que hablar inglés. ¿Me entiendes? Y luego uno cuando va a hacer turismo y va a los museos, todo es en inglés. Entonces, eso es lo que realmente te cambia. No el curso per se de 1 hora y media o 3 horas, sino que como va tanta gente, por ejemplo, yo tenía amigos rusos, chinos, italianos, alemanes, que no teníamos otra opción ninguno de nosotros que hablar en inglés. No, si yo me hubiera ido con una amiga, con unos amigos así, hubiera tenido mi clase de 1 hora y media de inglés y luego hubiera seguido hablando español. Entonces yo me fui sola a un lugar en el que no me encuentre latinos, en nadie, o sea, bajando las probabilidades porque se vieron ahí por ahí algunos españoles, pero bajando mis probabilidades y eso también fue muy importante. Entonces yo volví de eso, de ese curso, con mucha más confianza en hablar inglés y eso es un punto importante. No tienes que hablar perfecto, o sea, yo no hablo perfecto inglés. Yo lo que hablo mi mal inglés, pero con confianza. Ese es el punto, ¿no? Hablo mal con confianza. Y entonces puedo sostener una conversación, que es lo más importante. Y a veces nos estamos como que limitando porque gramáticamente mi inglés no es perfecto, pero no importa que sea gramaticalmente perfecto porque igual te van a entender. El tema es que sea fluido, que yo pueda entender, escuchar y que pueda responder acorde, ¿no? Entonces yo llegué y cambié mi LinkedIn, lo cambié a español, a inglés, todo. Todo, todo, todo. Y por ahí conocí a algunos amigos por la universidad, por trabajo o por mi maestría que eran muy buenos en el inglés y les pasé mi currículum y les dije, mira, este es mi mejor esfuerzo de traducción
de mi currículum a inglés. ¿Me puedes ayudar a corregirlo, por favor, si es que hay algunas palabras que por ahí no están literal la traducción? Me ayudaron varios amigos a darle una mirada, a decirme nada, y eso es lo que puse en LinkedIn. Y es así como me llamaron de Google. Me llamó un reclutador, fue raro, y eso también lo dije en la entrevista que tuviste, César. En la República. Exacto, porque era un chico que se llamaba como un nombre en portugués, que decía que estaba en Brasil, que era de Google, y me escribió en inglés y estaba muy confundida porque yo también estudié portugués en algún momento porque como Telefónica tenía sede en Brasil, por ahí en algún momento me rondó la idea de irme a hacer una rotación y demás. Entonces como que estudié portugués. Entonces, bueno, me escribió al finalmente, me dijo que era para Perú. Fueron varias entrevistas intensas, no toda en inglés, o sea, todas las entrevistas tuvieron inglés, pero habrá sido que el 40% de la entrevista habrá sido inglés y el 60% de la entrevista habrá sido en español. ¿Por qué? Porque para mi rol sí era necesario el inglés, o al menos hasta un nivel en el que yo pueda sostener una conversación. Hay algunos roles que exigen menos inglés, hay unos otros roles que es indispensable que tengas inglés fluido, hablado y escrito, aunque bueno, ya con estas tecnologías de AI cada vez menos en la parte escrita, pero para mi nivel se exigía inglés y que yo pueda tener pues las entrevistas. Me preparé, estudié, estuve con profesores, demás, y pues después de 5 entrevistas, porque fueron una con recursos humanos, 4 con gente de Google y ya luego una de propuesta laboral con el recruiter, empecé a trabajar desde diciembre del 18. Disculpe, Leslie, me sorprendió y me agradó mucho lo que nos ha comentado sobre el tema de, primero sobre la parte de la estadística, ¿no? Para usted se le ha hecho muy fácil, digamos, manejar el tema de data science, machine learning, por la base sólida y Sí, fuerte que tenía de sí, matemáticas. sí. Entonces es como que no la agarró de sorprendido. Lo que pasa es de que todo esto ha salido, esta motivación que estamos teniendo. Ahorita hay un concurso, por ejemplo, en una empresa que se llama Ferreiros, La conozco. y justo cuando hemos hecho este llamamiento acá en nuestra institución, que tenemos 3 sedes a nivel nacional, llamamos con la intención de decir, ¿sabes qué? Abramos la invitación a todas las carreras, porque esto de analítica ya no está siendo un tema opcional, es el nuevo Excel posiblemente, o sea que todo el mundo va a tener que Sí, utilizarlo, es como algo transversal, y no necesariamente necesitas ser un especialista en Python o de repente manejar Big Data obligado, sino que el tema es que tengas una base matemática, que comprendas la lógica de repente de lo que hay detrás, y ya la tecnología obviamente te va a ayudar y demás, pero como que la base matemática es sumamente importante porque lo que tú necesitas es solucionar problemas puntuales. Necesitas, digamos, solucionar. Y en ese sentido, en ese hilo, justamente me llamó mucho la atención lo que me comentaba de que las soluciones, por ejemplo, que hizo en Telefónica tomaron mucho tiempo y en ese tiempo usted perdió clientes, ¿no? Entonces, la parte que me deja ahorita como mensaje es que, claro, la tecnología está cambiando tan rápido que de repente yo hace un año planeé hacer una solución de reconocimiento de voz, pero ahora ya es gratis con un montón de herramientas de inteligencia sí. artificial y todo lo que trabajé 8 meses, 9 meses, pues ya ahora lo hago con mucho menos dinero, mucho menos inversión. Entonces creo que el mensaje que me quedaría, y confírmeme por favor si no estoy equivocado, es que las soluciones que deberíamos manejar relacionadas al tema de analítica deberían ser como que planes incrementales. Es decir, yo apunto hasta acá, pero desarrollo una pequeña solución, la ponemos a prueba, porque si esperamos mucho tiempo, o puede venir otra tecnología, o sencillamente, como usted dijo, no la llegamos a implementar, ¿no? ¿Y de qué serviría una muy buena solución que no la implementamos? Exacto, sí, para mí los quick wins es un concepto que vale mucho y pensando en toda esta parte del modelo Agile, también está relacionada, ¿no?, con los desarrollos de software, ¿no? Porque es una industria que siempre cambió mucho. Entonces, claro, no se podían dar el lujo de decir, ah, mira, acá en 2 años voy a lanzar este software porque ya la competencia ya lo había lanzado. Y ya era incluso un commodity.
¿no? Entonces Así es. ya no. Entonces sí, o sea, tiene que ver con estos pequeños, pequeñas mejoras y salir con el producto mínimo viable, ¿no? Un MVP, Ujú, ujú, ¿no? ujú, Salir con eso que ya resuelve algunas de las dolencias, no todas, entendiendo que en un momento sí voy a resolver todas, pero que necesito empezar a implementar y probar ahorita. Y te lo digo porque yo te recibía muchos pedidos de mis clientes internos que me decían, quiero un modelo de propensión. Y yo le decía, le hacía esta pregunta, ok, yo te doy mañana lo que me estás pidiendo. O sea, yo con mi equipo me muevo, mañana. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué es el siguiente paso también? Que a veces también, no en mala onda, pero empecemos a juzgar también los pedidos que nos hacen. O sea, mucha gente cree que con un modelo de propensión va a solucionarse la vida o que con un análisis va a solucionar su vida y no, porque también falta la cultura de ver, ok, ya tengo esto, ahora cómo lo pongo en la implementación, ujú. ¿no? Entonces yo les hacía este ejercicio mental a mis clientes internos que me pedían, mañana te doy el modelo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué de distinto de cómo gestionas ahora tu campaña vas a hacer con esto que te voy a dar? Había gente que por ahí lo tenía más claro que el resto y me decía, bueno, si tú me entregas un grupo de gente que es más probable a comprar, yo voy a hablar con el canal de venta y le voy a decir que a esta gente por favor lo llame con prioridad muchas más veces, o voy a poner esta base de datos en los centros de atención y cuando vengan los voy a atender en un tiempo más rápido y demás. Pero había mucha gente que tampoco sabía qué iba a hacer con esto. Entonces el problema no era una solución, sino que también, no tan solo es que entreguemos la solución nosotros, sino que también la empresa tiene que adaptar y cambiar culturalmente lo que está haciendo para adaptarse a esto nuevo que le estoy dando, que en mi caso pues no era una mejora súper grande, pero haciendo una analogía, ¿cómo es que la empresa se adapta, por ejemplo, a los nuevos cambios de tecnología que estamos viendo? ¿Cómo empieza a utilizar ChatGPT dentro de sus instalaciones? No basta con ir y comprar una solución, implementar y ponerla ahí y que nadie la use, sino cómo yo culturalmente hago un cambio importante basado en esto que estoy adquiriendo, sea en data, sea en otras tecnologías, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y hay otro mensajito que de repente saco de lo que nos ha comentado Sorrat hace un momento. Como le comentaba ahorita en la reunión, y esta grabación la vamos a poner también a disposición de los demás alumnos. El tema es de que como son de diferentes carreras, el tema es, ¿qué pasa si hay alumnos, por ejemplo, de minería, se me ocurre, o de metalmecánica, que quieren continuar con este mundo de analítica de datos, que hay un sinfín de oportunidades en minería, en electrotecnia, donde apuntes el dedo con el tema ahora de analítica de datos hay muchas oportunidades y obviamente hay sectores donde es mucho más lucrativo que en otros. Pero en este sentido, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy en la carrera de minería y me vuelvo un especialista en analítica de datos, ¿no? Como usted dijo al principio, tendría un valor diferencial bastante importante para mi organización. O sea, ya la competencia no sería tan lineal con que, mira, yo sé manejar tales tecnologías o tales equipos para el manejo, sino que te podría dar este valor diferencial, ¿no? De repente plantearte soluciones alternativas, de sacar de repente analítica no evidente de datos, cruce de datos que de repente te traigan un valor muy importante o solucionen cosas puntuales como me las plantea, ¿no? Y obviamente, considerando esto que nos está mencionando de que la empresa también tiene que cambiar algunas cosas, ¿no? Yo me trae el ejemplo de alguna vez con algunos clientes que a veces me decían, mi problema está en que no quiero aumentar mi número de ventas. Ya, pero si aumentas tu número de ventas, vas a tener capacidad de atender a esos clientes. O sea, Ujú. tampoco es que el problema solo sea que aumentes las ventas, ¿no? Porque si tampoco aumentas la capacidad de personas que van a atender con calidad, posiblemente tú vas a tener un montón de clientes por N cosas que tú has hecho para conseguir estos clientes, pero no los vas a atender bien. Y al no atenderlos bien, lejos de solucionar, más bien vas a crear un problema mayor, ¿no? Entonces, entiendo
que de repente hay que ver muchos ángulos, ¿no? Y esos ángulos muchas veces los genera alguien que está metido en este mundo, ¿no? Por ejemplo, en minería, ¿quién va a conocer las consecuencias de repente de una pequeña implementación? Alguien que esté en el mundo de minería, ¿no? Un poco complicado que alguien que esté afuera de ahí dé un valor importante ahí porque no conoce cómo funciona el mundo, no conoce cómo es de repente ahí en la vida real. Y lo que buscamos son soluciones puntuales, ¿no? ¿Qué mensaje nos daría de repente para los compañeros que ahorita no son de repente del área de software ni de redes, sino de repente, como le menciono, de minería, de mecánica, que, bueno, muchos de estos muchachos que tienen interés en este mundo de la analítica? Sí, mira, hay varias cosas. Primero, efectivamente, el mundo de los datos y análisis se pueden hacer en todos los sectores que conozco. Hasta ahora no existe ninguna industria en la que no se me ocurriese llevar algo de analítica. Ahora, si bien es cierto, a mí me funcionó añadir componentes de marketing y de negocios a mi background, a mi experiencia, yo no voy a hacer un mejor trabajo que un marquetero. O sea, eso a mí Claro, me queda claro. O sea, yo lo comprendo y hasta donde comprendo y entiendo me sirve, pero mi base sigue siendo toda la parte estadística y analítica. Y por eso te dicen que el perfecto equipo de analítica realmente no es una persona, ¿no? Una persona no es el perfecto data science, sino que es un conjunto de personas, ¿no? Porque tienes al business analyst, al que por ahí entiende un poco más cómo es que se implementa y se reciben los problemas de negocio y se solucionan desde un punto de vista analítico. Tienes al data scientist, que es la persona que tiene mucho más conocimiento en tema de modelamiento de datos y haciendo predicciones o analítica per se, ¿no? Luego tienes al arquitecto, tienes al ingeniero de datos, que todos son roles que juntos hacen que sea finalmente un equipo poderoso. Entonces es lo mismo aquí. Y aprovechando que hay bastantes perfiles, o sea, cuando nosotros nos vamos a un concurso o en una empresa, está buena la diversidad porque sacamos lo mejor de cada uno de nosotros. Ahora, si alguno quiere de ustedes ser data science, puede hacerlo y puede meterse a hacer la parte bastante mucho más técnica y dura del rol, pero en muchos casos no es necesario que seas un data science que sepa hacer modelamiento de datos. Eh, Basta con que tú entiendas qué debo pedir, cómo lo voy a usar, hasta incluso qué pedir, ¿no? Porque por ahí que sí mis empresas tengo un equipo de analítica, de business intelligence, de data science y demás, pero a veces a mí no se me ocurre en qué me pueden ayudar para algún problema que tengo. Entonces, dependiendo, hay gente que yo conozco que sí se quiere meter a hacer data science y para eso hay cursos específicos y hay cursos específicos también para gente que no quiere ser un data science, pero sí quiere sacarle provecho de los equipos internos que puedan tener o empezar a ser un más business analyst por ahí. Por ahí, ¿qué es lo que yo me considero? Yo fui data science muchos años, ya no me interesa más ser data science, me interesa ser más un business analyst, que es una persona que entiende de las soluciones de analítica, pero con enfoque en negocio. ¿No? Entonces, eso para la gente por ahí que está estudiando mecánica y que le gusta la mecánica y quiere seguir dedicándose a la mecánica, pero quiere añadirle un punto analítico a las decisiones de mecánica que va a tomar y dar una opinión analítica con los fundamentos de mecánica que por ahí pueda tener, ¿no? Entonces, entendiendo bien qué es lo que yo quiero ser, empiezo a llenarme de esas herramientas, ¿no? O sea, yo en un momento quise hacer data science, en un momento decidí alejarme del mundo data science y ser más como un consultor, un business analyst. Pero es una decisión que yo tomé en algún momento y de hecho luego añadí una maestría en administración, un MBA, que me sigue alejando un poco de data science, pero tengo todo mi background porque eso es valioso en mí y me gusta. ¿No? Entonces, si yo decidí estudiar mecánica, estudiar telecomunicaciones y decidí estudiar marketing porque me gusta, ese es mi core, pero yo añado otros puntos de vista adicionales para seguir diferenciándome, para seguir aportando. Yo consideraría que lo que me está contando es
es demasiado valioso porque creo que es la tendencia ahora. Me ha pasado muchos casos, muchos clientes que a veces te piden una solución y cuando tú les comentas, le dices, oye, ¿por qué no solucionas con tal herramienta? ¿Por qué no solucionas? Ya existe esto, hay un programa que es muy económico, por ejemplo, digamos un Power BI que generas, en comparación, digamos, a hacer un desarrollo in-house de mucho dinero, o sea, Mm. pagar una membresía, pues no va a ser tan caro, tiene muchas cosas ya desarrolladas. Y el cliente de repente me dice, pero yo no sabía que existía, ¿no? Incluso en empresas grandes. O sea, Sí. hay empresas grandes que no conocen, digamos, que existen ciertas tecnologías con las que pueden solucionar ciertos problemas puntuales. Y de repente viene una empresa de afuera que les vende una solución muy grande y sumamente cara y de repente la pueden reemplazar con una tecnología que no estaba tan alejada, ¿no? Entonces, yo diría que de repente esto que me está comentando de Business Analysis, Analytics, va a ser un perfil o es una necesidad muy grande en nuestro medio, ¿no? Que la corporación, la empresa comprenda que hay herramientas con las que pueden solucionar sus necesidades, pero también necesitan ellos como que conocer, ¿no? O sea, toda esta Sí. gama de opciones. Justo es el rol que está más en contacto con los clientes, con el afuera del equipo, ¿no? Ujú. O sea, es como el nexo entre los clientes internos y el equipo de analítica. Yo un tiempo en Telefónica tuve un rol que se llamaba curador, que ¿Ya? lo que yo hacía era recepcionar los pedidos, las solicitudes de todos mis equipos internos, y para que se hagan una idea, esto fueran los equipos de móviles, de fija, de prepago, de prepago, de pospago, ¿no? Todo lo que ellos querían, todos los requerimientos y proyectos que había, y yo los distribuía a lo largo de todo inteligencia de negocios, que éramos 5 equipos. Porque yo dentro, o sea, el rol era hecho de, se necesita un punto de contacto porque éramos 5 equipos en BI. Ninguno tenía el suficiente scope o conocimiento para ir a hablar de otro equipo. ¿Sí? El equipo que hace base de datos, por ahí no sabía mucho lo que hacía el equipo de inteligencia Claro. competitiva y no sabía mucho de lo que hacíamos los data science. Como para ir a hablar además con el equipo de producto, ¿no? Entonces, como yo había estudiado marketing y ya estaba saliendo un poco de data science, como tenía el perfil un poco más mixto, y era el conector entre el negocio y los equipos de data. Entonces, sí, muchas veces nos falta a ir a hablar con otros equipos que por ahí tradicionalmente no hablamos porque no es parte de nuestro día a día o porque hay diferencias en profesiones y por ahí como que pues no me apetece o no tengo nada de que hablar con alguien que estudió marketing o con alguien que Ujú. estudió otra carrera, ¿no? Pero sí, créanme que cuando uno sale de su equipo, de su entorno, ¿no? De su zona de confort, como decimos, y va a Ujú. hablar, sobre todo con los equipos de analítica, porque pasa que muchas veces lo que tú dices, y a mí me da mucha bronca, porque pasaba eso, o sea, que teníamos data, el equipo de inteligencia de negocios tenía esa data y venía por ahí un consultor externo diciendo que nos iba a vender esa data o una solución que nos permitía Ujú. llegar a la misma conclusión y era como que, Ujú. men, ¿por qué no hablaste conmigo antes? Y te ahorrabas Así este es. dinero. Yo lo tuve siempre, entonces siempre hablen con sus equipos de analítica, sus equipos de data cuando tengan alguna pregunta antes de ir a buscar afuera la solución. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. La verdad que da para hablar muchísimo más. Sí, yo Es muy sé. apasionante y muy grande el tema. Permítame solo hacerle un par de preguntitas más. Yo sé que ya le he robado bastante más del tiempo que le prometí que le iba a hacer, pero es que Tranqui. está tan bonito el tema que da para muchos más. Pero quiero terminar algunas preguntitas de los alumnos. Me preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy interesado en entrar a Google, quisiera hacer de repente un internship? Eh, ¿Qué tendría que hacer? ¿A dónde tendría que ir? Busco sencillamente en la página de Google, en Google Careers, por ejemplo, de repente, Exacto, a sí. dónde... Yo ahí tengo noticias que por ahí no pueden ser tan alentadoras. El equipo Ujú. en Perú es un equipo pequeño. Somos Ujú. 34 personas en Perú. Y Google tiene 2 equipos principales que generan ingresos, que son el equipo publicidad, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con Google Search, YouTube, Waze, toda esta parte. Y luego está el equipo de cloud,
que es el equipo más, como si quisiéramos decirlo, como que de arquitectura y de soluciones, ¿no? Como podría ser lo de la nube, ¿no? Algunos reporteadores, Looker, visualizadores y demás. Sí, más de arquitectura y servicios de publicidad. Entonces, en Perú existen estos dos equipos, todos son equipos de ventas, no hay equipos de ingenieros aquí. Yo soy Analytical Lead, pero que da soporte a los equipos de ventas, o sea, para ayudar a vender basados en datos, básicamente, pero sigo con el enfoque de ventas. Entonces, son estos dos equipos que están aquí. En otros países existen más equipos que estos, ¿no? En Brasil sí existe un equipo de ingenieros, en Estados Unidos también, y en algunos hubs como Dublín, ¿no? Existen más equipos. El punto es que Perú sigue siendo una oficina pequeña, se abren, se abren pocos puestos, no es tan frecuente, por ahí el equipo de cloud sí creció bastante en los últimos años. Todo se publica en Google Careers. Entonces, ese es el medio por donde hay que aplicar y ponerse las alertas para que nos llegue a nuestro correo y demás cuando hay alguna posición en alguna localidad que nos interese. Entonces, Perú está dentro de esos. Hasta ahora no he visto internships que se hayan abierto en Perú. Van 5 años que voy trabajando ahí. Pero igual se abren en otras localidades. También tengan en cuenta que hay mucha posibilidad ahora de trabajo remoto. Entonces, también si es que ven que la opción te lo dice, que es remoto, postulemos. O sea, la verdad es que muchas veces no entramos a un trabajo no porque estemos bien cualificados, sino porque no postulamos. Entonces, Ahí me lleva una pequeña aclaración de repente, porque en la entrevista que vi mencionaba de que Google tiene una cultura organizacional bien interesante, como que rompe el paradigma de la empresa tradicional que tiene un perfil de puesto, donde dice, tú has sí, debido estudiar ingeniería industrial, sistemas, tener una maestría en tal cosa, tales certificaciones. En cambio, en Google de repente tú estudiaste enfermería y puedes trabajar en una parte analítica porque la vida te llevó por ahí y tienes la experiencia y demuestras que tienes, digamos, una habilidad superior al promedio y pues bienvenido, incluso si no tienes estudios, ¿no? De exacto. repente, Es así. Es así, sigue siendo así. En Google Careers te van a pedir ciertas experiencias y uno aplica, ¿no? Y no necesariamente tiene que haber estudiado eso. O sea, yo he conocido a lo largo de mi carrera y que siguen trabajando y que tienen puestos importantes en la empresa que son psicólogas, sociólogas, derecho, ¿no? Y haciendo analítica, periodistas, que tú dirías, oye, y esto como que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver porque tienen experiencia. Entonces, a Google así no es. le importa al final tú cómo es que llegaste a sacar la experiencia, el tema es que la tienes y en Google se valora esta diversidad de las que yo les hablaba. Entonces, intenta tener también diversidad de perfiles para tener inputs distintos, opiniones distintas sobre un tema analítico desde distintos perfiles, ¿no? Entonces, Excelente. no porque no estudié estadística y el puesto pide analítica, no voy a dejar de postular. Si yo tengo la experiencia, sea en el rol que actualmente me desempeño, lo que estudié, yo voy y aplico. Excelente. Una última pregunta, bueno, tus últimas preguntas. En Texas Arequipa estamos tratando de mejorar semestre a semestre las habilidades de desarrollo de sistemas avanzados, como por ejemplo sistemas de recomendación, Big Data y analítica y temas, por ejemplo, de alta disponibilidad, para que salgan, digamos, como que con otro tipo de necesidades más importantes de repente al mercado y puedan presentarse opciones principalmente del extranjero. Ahorita estamos ya trabajando felizmente con un par de empresas del extranjero que les está abriendo puertas a los muchachos, lo cual es bastante bueno. Y más que todo, es que cuando compites te das cuenta más o menos cuáles son tus falencias o cosas ahí. En ese sentido, de repente no sé si es posible que nos pueda comentar algún trabajo en el que haya de repente tenido un impacto que usted le guste comentar. Le diga, por ejemplo, este trabajo que hice fue bien interesante o lo están de repente copiando en otro país o no sé si por favor nos podría de repente comentar algo de eso.
En de Google repente con eso que dices, más o se en... siente, claro, o en general de toda su carrera, que usted diga, ah, mira, yo creo que yo me siento muy, o muy, no conforme, ¿no? Sino como que muy, como que esta actividad que yo hice fue una de las que más me agradó, ¿no? Porque fue algo de repente muy novedoso, innovador, nuevo, no lo sé. Varias cosas, pero me pasó cuando trabajaba en Telefónica, algo que a mí me gustó muchísimo y que todavía debe estar aplicándose, es que Telefónica tiene muchísimos datos, o sea, gestiona y controla muchos datos, o sea, no me refiero a muchos datos de nosotros en sí, sino que No, suceden claro. muchas cosas en las redes, ¿no? Sea en la navegación por internet, o sea, las llamadas telefónicas que hacemos, bueno, cada vez menos, pero se hacía muchísimo, entonces en general pues es una empresa grande, con muchos clientes, con mucha información que no siempre teníamos dónde procesar, ¿sí? Entonces estuve involucrada en un tema de analítica para redes, lo cual para mí me gustó, pero fue un desafío también al inicio, porque yo de redes y de Claro, telecomunicaciones sabía cero, pero es sí otro mundo. analítica, ¿no? Entonces, al final logramos grandes cosas, logramos implementar el primer data lake en Ah, Telefónica, en el que tuvimos que empezar a poblarlo nosotros, o sea, me refiero nosotros, equipo de analítica y no el equipo de sistemas o TI, que tradicionalmente sucede. Y cuando hicimos que esto crezca y mostramos la relevancia que teníamos y necesitábamos que el sistema tome este activo de la empresa como parte del servicio que ellos daban, o sea, que esté dentro de su scope la administración y mantenimiento de este activo que era el data lake, ¿no? Entonces, esto lo cuento ¿por qué? Porque sí fue un proyecto que me costó bastante, sangre, sudor y lágrimas. claro. Fue innovador porque me metí yo trabajaba tradicionalmente en data y comercial, ¿no? Estudié marketing, de hecho, pero no en telecomunicaciones. Y cuando llegué a trabajar en telecomunicaciones, me di cuenta que había mucha data que yo no había estado mirando, no sabía en mi vida nunca, y que tenía que procesarla en algún lado, entonces la llevé a procesar ahí. Entonces, primer punto, gané en nuevos inputs, gané nuevo conocimiento, gané amigos en este equipo, aprendí, tuve que aprender. Logramos poner la plataforma, el primer data lake, y estoy segura que muy pocas empresas en Perú tienen un data lake todavía, son muy pocas las empresas, porque además no todas lo necesitan, como data lake, como un repositorio tan grande, pero hay muy pocas empresas que por ahí tienen, no un data lake, pero un repositorio concentrado de datos, básicamente. Eh, y que logramos que sistemas, o que sea tan relevante que era un KPI de la empresa que sistemas empieza a gestionarlo, ¿no? Entonces es Bueno, eso, o sea, a ver, no fueron 6 meses, fueron 2 años. Entonces, ¿qué es lo que decía, no? O sea, mirando entregables cortos, pero mirando siempre a futuro, ¿no? Yo tenía claro. que demostrar valor y empecé haciendo transferencia de datos, o sea, yo hacía la transferencia de datos, o sea, yo me descargaba la data, la sipeaba, la enviaba a mi nuevo repositorio de datos, algo que en teoría no está dentro de mis funciones, pero cuando demostré valor y relevancia, logré que esto la empresa lo reconociera y de hecho hasta me premiaron, pero fue un transcurso de 2 años, o sea, fue mucho tiempo, entonces entregables cortos con mirada a largo plazo, a futuro, y no tener miedo en meterse a nuevos rubros, nuevas ramas, que para mí en ese momento fue telecomunicaciones, para ustedes puede ser data y analítica u otros, ¿no? Que al final toma tiempo, pero sí puede hacer un cambio cultural en la empresa, importante. Y estamos hablando de Telefónica, que es Sí, ya estamos grande, hablando de Telefónica, exacto. grande. Que podemos creer que lo tiene todo y no, y estoy segura que en sus empresas, no sé si es que Ferreros, pero estoy segura que sus empresas por ahí todavía hay esa oportunidad de empezar a trabajar en el repositorio concentrado de datos y si es que ya existe, empezarle a añadir nuevas fuentes de información a ese repositorio. Claro, claro, claro. Para no quitarle más tiempo, la última pregunta, se lo prometo. Eh,
sobre Google Vertex IA. De repente lo llegó a manejar o lo maneja. Es una herramienta que combina data engineering, data science, flujos de trabajo, de ingeniería, de machine learning y demás. ¿Cuál cree usted la relevancia del uso, la facilidad? De repente, alguna recomendación con su uso, de repente está tratando de revisar algunos tutoriales gratuitos para poder compartir. ¿Alguna recomendación de repente final con respecto a ese tema? Sí, mire, en analítica nosotros usamos una frase que es garbage in, garbage out, ¿no? Entonces, todos los análisis y toda la analítica que podamos hacer va a ser buena en la medida en que los datos que le dimos de entrada sean buenos. Claro. Sí, entonces, para mí Vertex es una gran oportunidad en temas de dos cosas, de ahorrar tiempo, ¿sí? Porque antes teníamos que hacer yo que he hecho modelos en R en algún momento, o sea, tener Claro. una solución como esta me resuelve y me ahorraría muchísimo tiempo o me hubiese ahorrado mucho tiempo. Y lo otro es en tema de skills, ¿no? Antes tú necesitabas a alguien con formación tan técnica como yo en estadística para hacer modelos y ahora no digo que sea simple, pero necesitas cada vez menos cualificaciones estadísticas o analíticas para poder utilizar una solución de estas. Entonces, es una gran oportunidad, democratiza por ahí el acceso y permite que otras personas que no tienen una formación tan dura o técnica empiecen a usar una solución. Pero el punto es que donde tenemos que tener cuidado no es en Vertex o en el análisis o en el modelamiento per se, sino es en los datos que le vamos a dar. Y es ahí donde a veces puede ser toda la diferencia, porque si le metemos datos erróneos, no incompletos, erróneos, las conclusiones que podemos sacar de eso van a ser totalmente equivocadas, ¿no? Entonces, mi recomendación es que sí, metámonos, prendámonos, estemos ahí, es mucho más democrático, es mucho más, no simple, pero es mucho más amigable para poder usarlo, pero tengamos, no creamos que porque existe esto nos lo va a solucionar la vida. Seguimos teniendo la responsabilidad de los datos que le ponemos a esta solución que nos ayuda bastante. Totalmente de acuerdo. Nada más, muchísimas gracias por su tiempo, más que agradecerle por su paciencia, el detalle con el que nos ha comentado las experiencias de su vida y los consejos para que podamos seguir adelante. De repente en algún momento la volveremos a molestar. No te preocupes. De hecho, bueno, Muchísimas gracias. no veo a ninguno, todos están con la cámara apagada o no sé, pero no los veo. Es que están en ahorita son 40 personas que están conectadas, pero están, digamos, en una posición como de asistentes. Lo que pasa que esta modalidad se llama como conferencia para que justamente no de repente interfieran en la presentación, porque a veces... Dale, no te preocupes. Por ahí, si es que haces un post en LinkedIn, me avisas o me etiquetas y yo feliz de No, repostear. claro que sí. Ahorita mismo voy a tomarle una capturita Ya sonreír. de pantalla. Sí, por favor. Y justo estoy poniendo a los alumnos acá, al Dale. ladito. No tengo la fotito, pero sí tengo al menos la lista como para comentarlo por acá. No te preocupes, Y era solo para... Bueno, a mí la claro verdad que es sí. que me gusta también promover, si yo puedo ayudar en algo al futuro del país, yo encantada. Muchísimas gracias. Claro que sí. Seguiremos en conversaciones porque nosotros tenemos muchas intenciones de poder mejorar todo lo que sea posible, preparar de repente perfiles de los muchachos para que puedan tener mejores oportunidades. Pucha, sería lo mejor que puede pasar, ¿no? Hemos estado logrando algunos puestos en unas empresas transnacionales, no son muchas, pero bueno, al menos de a poquitos, de algo se No, empieza y pero está estamos bien, ahí eso es lo poniendo. que funciona, es lo que te decía, que estas son las personas, los egresados que están en ese tipo de, ¿no? de empresas que es por ahí escapan un poco de lo tradicional o lo común que estamos acostumbrados, los que van y tienen que hablar con los que recién inician, ¿no? Sobre todo con ellos, Exacto. para ir Sí, haciendo sí. una rueda.
Listo, un gusto Muchísimas gracias. conversar Gracias. contigo y con tus alumnos. Nos vemos. Que le vaya muy bien. Muchísimas Hasta luego, gracias. nos vemos. Bye bye, Gracias. chao. Chao. Nada. Gracias amigos por tu participación y nos estaríamos viendo en una nueva oportunidad.